un padre negro le pidió a una azafata que lavara la cara de su hijo pequeño que lloraba. Lo que hizo después, sumergir la cabeza del bebé en el inodoro, impactó a todos. Lo que sucede después te dejará sin palabras. Únete a nuestro canal y suscríbete, porque solo quienes creen que ningún bebé negro debería ser sometido a tanta crueldad lo harán antes de que comience esta historia. Curtis Vale agarró a Zion con fuerza sobre la taza del inodoro, clavándose los dedos en la suave piel del pequeño mientras éste se retorcía con furia, salpicando agua sobre el borde de porcelana. Los gritos de Zion se ahogaban en gorgoteos frenéticos, burbujas escapando de su boca, mientras sus piececitos pateaban desesperadamente contra el aire. El leve zumbido de los motores del avión quedó repentinamente ahogado por el grito agudo y desesperado que resonó en el estrecho baño. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Miles Raynor irrumpió a través de la cortina ondeante, con los ojos abiertos de terror e incredulidad. El tiempo pareció detenerse mientras contemplaba la horrible visión. La ropa empapada de su hijo pegada a su cuerpo tembloroso, su rostro rojo y aterrado, el agua goteando de sus rizos enredados. Curtis se incorporó de golpe, con una expresión confusa y sobresaltada. Murmurando algo incoherente como si estuviera atrapado en una pesadilla, Miles no dudó. Sus manos se movieron rápidamente, arrebatando a Zion del agarre de Curtis mientras el niño tosía y jadeaba, temblando en los brazos de su padre. Cada latido retumbaba en el pecho de Miles como un tambor de advertencia. «Dime por qué ahogabas a mi hijo en agua del inodoro», exigió, con la voz cargada de una mezcla de rabia y una desesperada necesidad de respuestas. Los ojos de Zion se aferraron a su padre, salvajes e inseguros, buscando seguridad en un mundo que de repente se había vuelto violento y cruel. La cocina trasera estalló en una frenética tormenta de ruido y movimiento. Los agudos gritos de Zion, ahora apagados pero desesperados, atravesaron las estrechas paredes de metal, mientras los asistentes entraban apresuradamente de todas direcciones. Miles abrazó a su hijo con fuerza, con los brazos temblorosos, mientras apretaba el cuerpo empapado de Zion contra su pecho. El niño tosió violentamente, escupiendo gotas de agua que brillaban bajo la intensa iluminación del techo. Cada tos parecía recalcar el horror de lo que acababa de ocurrir. La terrible imagen del pequeño rostro de Zion hundido en el agua del inodoro se grabó en la mente de Miles como una cicatriz. Curtis Vale se quedó paralizado cerca de la puerta, con la camisa del uniforme empapada y manchas oscuras extendiéndose como tinta sobre la tela. Sus manos se movían nerviosamente a los costados. Sus ojos se movían erráticamente como si buscara una salida a la pesadilla que acababa de desatar. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una delgada e ilegible línea. Cuando finalmente habló, su voz era fría, casi mecánica. «No me entendiste», dijo secamente. Estaba revolviéndose. Perdí el control por un segundo. Las palabras sonaron planas, vacías, y la tensión en la sala aumentó al ver que nadie de la tripulación creía ni una palabra. La mirada de Miles era un reguero de pólvora de desesperación y rabia. Su voz se volvió grave y firme, un gruñido nacido de la furia paternal. «Intentaste matarlo». La contundente acusación resonó en el aire como un trueno, silenciando cualquier conversación. Los asistentes intercambiaron miradas inquietas, con una mezcla de sorpresa y vacilación en sus rostros. Ninguno quería ser el primero en romper la frágil calma, pero la presión del momento los agobiaba a todos. Un auxiliar de vuelo más joven, Remy, se adelantó con cautela, sacando una elegante tableta de la compañía. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, documentando la crisis que se desataba con metódica precisión. La fría profesionalidad contrastaba marcadamente con el caos que se arremolinaba a su alrededor. Su mirada oscilaba entre Miles, Curtis y el niño empapado y tembloroso que Miles acunaba en sus brazos, capturando cada detalle como si se preparara para un informe que pudiera decidir el futuro. Momentos después, el supervisor de vuelo del avión, Mason Trell, apareció en el umbral de la cocina. Su presencia llamó la atención de inmediato. Su semblante tranquilo y autoritario apenas disimulaba la tensión en su mandíbula ni la rigidez en sus ojos. «Todos, bajen la voz», ordenó con firmeza, con voz firme pero con un matiz de urgencia. «Pasemos a la zona de la tripulación». Señaló un pasillo estrecho indicando al grupo que lo siguiera. Miles se negó a moverse. Su cuerpo estaba rígido por la determinación,
su voz aguda e inquebrantable mientras abrazaba a Zion. «No voy a soltar a mi hijo, ni ahora, ni nunca». Sus palabras resonaron con una resolución férrea, resonando en el espacio como si desafiaran a cualquiera a separarlo del niño que dependía completamente de él. «Quiero que se informe al piloto inmediatamente», exigió Miles, mirando fijamente a Trell. «Y hay que sujetar a Curtis. Esto no es una cuestión de procedimiento, es un delito». Su tono no dejaba lugar a debate. La severidad de su declaración resonó entre la tripulación reunida. Trell dudó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Miró a su alrededor, evaluando la creciente inquietud entre los asistentes y los rostros ansiosos de los pasajeros, quienes podrían oír cualquier alboroto más fuerte. «No podemos tomar medidas drásticas sin una investigación», dijo con cuidado y voz mesurada. «No hay necesidad de asustar a los pasajeros. Tenemos protocolos». Su mirada era firme pero cautelosa, un hombre que se balanceaba entre el protocolo y la urgencia que emanaban las palabras de Miles. Fue entonces cuando la siguiente declaración de Miles cortó el aire cargado, más aguda que cualquier orden. «¿Sabes quién es mi hijo? Es dependiente de nivel 9. Mi autorización por sí sola podría dejar este avión en tierra en 20 segundos. Pruébame». Las palabras pesaron, como un guante lanzado en el centro de la estrecha cocina. La sala se congeló. Todos los presentes parpadearon, asimilando la realidad. La fachada serena de Trell se quebró por un instante, abriendo los ojos de par en par al comprender las implicaciones. Dependiente de nivel 9, una clasificación tan rara y secreta que era casi mítica fuera de las altas esferas del gobierno y los círculos de defensa. Los niños con este nivel de autorización estaban vinculados directamente a proyectos federales ultrasecretos, conectados con operativos y contratistas, con acceso a información que podría conmocionar a naciones. De repente, el pequeño acto de crueldad en el estrecho baño no fue solo un momento de locura descontrolada por parte de una azafata. Fue un incidente internacional. La atmósfera cambió, cargada de consecuencias, con la certeza de que la situación se había intensificado mucho más allá del control de cualquier hombre. La voz de Miles se convirtió en un susurro peligroso. Su mirada era feroz, firme en su convicción. «Acabas de atacar al niño equivocado». Trell apartó a Miles con un agarre firme pero urgente del brazo, alejándolo del tenso grupo que rodeaba a Zion. El niño yacía envuelto en una manta cálida, su pequeño pecho subía y bajaba irregularmente mientras Remy, el joven mayordomo, le colocaba con cuidado una máscara de oxígeno sobre la cara. La cabina zumbaba con murmullos bajos y la ocasional tos aguda de los pasajeros nerviosos, pero para Miles, el mundo se había reducido a esta estrecha cocina, donde cada respiración era cargada de consecuencias. Curtis Vail había desaparecido de la vista, encerrado en un pequeño compartimento de la tripulación a pocos pasos. Sin embargo, el recuerdo de la expresión fría e indescifrable del hombre atormentaba a Miles. Curtis ni siquiera se inmutó cuando lo sujetaron, como si estuviera desconectado de sus acciones, como si fuera un espectador de su propia caída. Esa calma inquietante inquietó profundamente a Miles, como una tormenta que aguarda silenciosa bajo un cielo quieto. En la estrecha intimidad de la cocina, la voz de Trell se redujo a un susurro bajo y tenso. «¿Estás diciendo que este chico está marcado?» Su mirada penetrante escudriñaba el rostro de Miles en busca de cualquier indicio de engaño o exageración. Miles asintió, desabrochándose la chaqueta lentamente como si revelara un escudo. Del bolsillo interior sacó una tarjeta de identificación desgastada y ligeramente arrugada. Sus bordes estaban suavizados por el uso, pero el emblema dorado aún brillaba tenuemente bajo la tenue luz. Trell tomó la tarjeta con cuidado, rozando la superficie con los dedos con una mezcla de curiosidad y cautela. La escaneó en la tableta de la compañía. La pantalla emitió 2 pitidos agudos antes de mostrar una ominosa alerta de autorización con fondo negro. El repentino sonido rompió el tenso silencio como un disparo. Trell retrocedió, palideciendo visiblemente y abriendo mucho los ojos por la sorpresa. ¿Por qué no estaba esto en el manifiesto? Su voz apenas se elevó, pero el peso de la pregunta los oprimió a ambos. Miles tensó la mandíbula. La frustración y la incredulidad se reflejaron en su mirada. Porque nos desviaron a última hora. Se suponía que la seguridad era más estricta. No revisaron bien a mi hijo, y ahora esto, dijo,
con la acusación clara y la ira apenas contenida. Su voz resonó levemente en el espacio reducido, con el aguijón de una profunda traición. Al otro lado de la cabina, el capitán permanecía tenso en la cabina, tras haber sido informado del incidente. Falcon Skyways no era una aerolínea cualquiera, un charter privado estrechamente vinculado a las operaciones gubernamentales. Un error en ese caso podría significar no solo la pérdida de contratos, sino la exclusión total de futuras misiones. Los nudillos del piloto se pusieron blancos mientras agarraba los controles, calculando las reservas de combustible ante la creciente presión dentro de la cabina. Durante un largo instante, el capitán dudó, dividido entre el protocolo y la crisis emergente. Los niveles de combustible eran críticos. La ruta planificada estaba estrechamente vigilada por motivos de seguridad, pero la situación exigía una acción rápida. 30 minutos de reflexión después, la decisión estaba tomada. El avión se desviaría a la pista de aterrizaje de Clearwater, una discreta base militar auxiliar, rara vez utilizada por vuelos civiles, pero perfectamente equipada para emergencias federales. Mientras tanto, de vuelta en la cabina, Zion finalmente se rindió al agotamiento. Su cuerpo se relajó en los brazos de Miles, con los ojos cerrados, aunque su respiración seguía siendo superficial e irregular. El alivio fue agridulce. Una calma después de una tormenta sin promesas de que el peligro hubiera terminado. Tras la puerta cerrada del compartimento de la tripulación, Curtis Vail permanecía inmóvil, mirando a través de una pequeña ventana la cabina en penumbra. El caos y la urgencia que se desarrollaban evidentemente no le preocupaban. Su rostro era inescrutable, una máscara de desapego que helaba el aire a su alrededor. Sin previo aviso, Curtis levantó ligeramente el pie derecho y golpeó un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda, discretamente cosido en la tela de su calcetín. El dispositivo pulsó suavemente, emitiendo un frío resplandor azul que ondulaba sobre la elegante superficie de su reloj de pulsera. La tenue luz recorrió su brazo, como una corriente eléctrica bajo su piel. Sus labios se curvaron en una sonrisa sutil, casi imperceptible, un atisbo de satisfacción o determinación que delataba la indiferencia de un hombre que hacía tiempo que había dejado de temer las consecuencias. Hice lo que me dijeron. Las ruedas del avión chirriaron contra la pista cuando el vuelo 377 de Falcon Skyways aterrizó en la pista de aterrizaje de Clearwater, olvidando su destino previsto por la urgencia del momento. Vehículos militares rugieron en la pista, con sus motores rugiendo al unísono, un marcado contraste con el sordo zumbido de los motores del avión momentos antes. La repentina presencia de personal armado provocó una oleada de confusión e inquietud entre los pasajeros, cuyos rumores sobre una falla mecánica no lograron calmar la creciente tensión. Tras las ventanas con cortinas, los hombres de traje gris se movían con rapidez, en silencio y con determinación, como sombras acechando los límites de un campo de batalla. Evitaban a todos, con la mirada fija en un solo objetivo: Curtis Vail. Curtis, aún vestido con su uniforme de azafata manchado por el altercado anterior, mantuvo una extraña compostura mientras dos agentes se acercaban. Sus labios se curvaron en una leve y críptica sonrisa que sugería desafío o diversión, quizás ambas. Sin oponer resistencia, se dejó esposar y vendar, con las manos atadas con fría eficiencia. El aire a su alrededor se sentía cargado, un cambio repentino del caos estéril y controlado del avión a las operaciones encubiertas que se desarrollaban en tierra. Miles Raynor, agarrando a su hijo Zion, que aún temblaba, fue conducido hacia adelante por otro par de hombres de traje, su agarre firme pero no cruel. Dentro del ala segura de la terminal, la atmósfera era estéril pero pesada, como si las paredes mismas fueran testigos de secretos demasiado peligrosos para ser revelados. Allí, esperando tras un escritorio de metal pulido, estaba un hombre cuya presencia parecía dominar la sala sin esfuerzo: el director Calvin Rusk. Su cabello plateado y su expresión mesurada le daban la apariencia de alguien que había presenciado más que suficiente batallas, tanto abiertas como clandestinas. Cuando sus penetrantes ojos se encontraron con los de Miles, un destello de reconocimiento cruzó entre ellos. «Señor Raynor», dijo Rusk con calma, extendiendo una mano con un leve asentimiento. «Ahora está a salvo, pero me temo que tenemos un problema más grave de lo que parece». Su voz era firme, pero bajo la superficie acechaba una gravedad que oprimía el pecho de Miles. Miles tragó saliva con dificultad.
sin apartar la mirada de Zion, cuya diminuta figura se acurrucaba junto a su padre, aún húmeda por la experiencia anterior, pero recuperando lentamente la calidez. ¿Qué problema?, preguntó Miles en voz baja pero firme, con el intenso instinto protector que lo consumía desde el ataque de la azafata. Rusk señaló una silla cercana e invitó a Miles a sentarse. Curtis Vale no es quien aparentaba, comenzó el director con tono pausado. Durante meses el monitoreo interno de amenazas lo detectó. Comportamientos erráticos, acceso digital no autorizado a archivos personales clasificados, pero hasta ahora carecíamos de pruebas concretas. Hizo una pausa, dejando que la afirmación se asentara. Verá, Zion no era el único objetivo. Miles apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. ¿Un objetivo?, repitió, con la incredulidad y la ira creciendo a la par. Rusk asintió entrecerrando los ojos. Creemos que esto fue una prueba, una investigación. Alguien quería evaluar nuestra respuesta, ver quién reaccionaría y cómo. La sala pareció encogerse alrededor de Miles al comprender la verdad. El intento de ahogamiento no fue un acto aleatorio de crueldad o locura. Fue un movimiento calculado, una señal enviada a través de líneas invisibles. ¿Una prueba?, Renia repitió Miles con una voz cargada de implicación. Sí, confirmó Rusk. Su hijo lleva marcadores biométricos vinculados al proyecto Shepard, una iniciativa federal de primer nivel. Quienquiera que haya enviado a Vale no solo buscaba causar daño, sino exponerse. Provocaron el sistema con la esperanza de activar los protocolos de emergencia, y funcionó. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Cada golpe era un recordatorio del tic-tac del reloj. La mente de Miles corría, reconstruyendo los fragmentos, el repentino desvío, el secretismo, las líneas borrosas del ataque. Así que no se trataba de ahogarnos, dijo en voz baja. Se trataba de sacarnos a la luz. Rusk sacó una elegante tableta de su maletín y la deslizó sobre el escritorio. La pantalla mostraba una serie de mensajes cifrados interceptados de una red oscura en las profundidades del ciberespacio, una red subterránea de sombras y secretos. El mensaje más reciente estaba resaltado: sujeto filtrado. Confirmado alta prioridad. Comienza la fase 2 en tierra. Miles se quedó sin aliento. El peso de esas palabras le encogió el corazón. La amenaza estaba lejos de terminar. No han terminado con mi hijo, susurró, mientras la verdad se le clavaba como una piedra en el estómago. La pista de aterrizaje de Clearwater rebosaba de vida con el zumbido agudo y eficiente del caos controlado. Cada rincón de la terminal bullía de personal uniformado moviéndose con determinación, con los rostros tensos por la concentración. Los equipos invadieron la aeronave Falcon Skyways, con pasos rápidos y precisos, revisando la cabina y la bodega de carga en busca de cualquier señal de sabotaje, micrófonos ocultos, rastros químicos o cualquier forma de infiltración maliciosa que pudiera haber pasado desapercibida durante el vuelo. La fluorescencia estéril proyectaba una luz intensa sobre la escena, que rebotaba en las superficies metálicas pulidas y se reflejaba en los ojos preocupados de los agentes. Miles permanecía cerca de la zona de seguridad, acunando a Zion suavemente contra su pecho. El niño, aunque aún frágil, finalmente se había sumido en un sueño intranquilo bajo vigilancia médica. Sus respiraciones eran superficiales e irregulares. A pesar de la calma que el sueño de Zion traía consigo, la mente de Miles trabajaba a 1000, con todos los nervios de punta. Sabía que no debía relajarse. El peligro solo se había agravado. El director Calvin Rusk se acercó, con paso rápido pero mesurado. Su expresión era seria. La habitual máscara de calma se desvanecía sutilmente, tensándose alrededor de su boca, con un destello de agotamiento en sus ojos. Le indicó a Miles que lo siguiera a una sala de interrogatorios de alta seguridad, lejos del bullicio de la actividad y de los oídos curiosos. Dentro de la sala, las paredes estériles parecieron cerrarse. Una gran pantalla mostraba una grabación de seguridad en bucle, granulada pero reveladora. La mirada de Miles se fijó en la imagen. Curtis Vale, el hombre que había intentado ahogar a su hijo, era subido cuidadosamente a una furgoneta negra por agentes armados. La escena se repitió una y otra vez, con el rostro de Curtis tranquilo, casi sereno, un escalofriante contraste con el acto violento que Miles había presenciado momentos antes. Tenía las manos esposadas, la postura rígida, pero no había señales de resistencia. «Algo le pasa»,
murmuró Miles en voz baja, pero con un tono de sospecha. Ni siquiera se resistió. Rusk asintió lentamente, con la mirada fija en la pantalla. Interceptamos conversaciones poco después de su llegada. Se ha iniciado algo llamado Fase 2. No sabemos exactamente quién está detrás de esto, pero quienquiera que haya enviado a Curtis Vale no actúa solo. Esto fue solo el principio. Miles tragó saliva con dificultad. El peso de esas palabras lo calaba hondo. Miró el rostro sereno de Sion, vulnerable e inconsciente de las fuerzas que ahora convergían a su alrededor. La tensión en la sala aumentó. El murmullo de una radio distante se filtraba por las paredes mientras los agentes coordinaban sus respuestas. Entonces, de repente, la atmósfera se quebró. Desde algún lugar justo al otro lado de la terminal, las alarmas sonaron, agudas e insistentes. Las luces rojas comenzaron a parpadear, proyectando un resplandor frenético sobre las superficies estériles. La radio de Rusk crepitó con urgencia. Sujeto eliminado. Protocolo de extracción activado. ¿Eliminado?, repitió Miles con la sorpresa apretándole la garganta. ¿Qué quiere decir con eliminado? Antes de que Rusk pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe y dos agentes entraron apresuradamente, sin aliento y con el rostro sombrío. Hubo un incidente en la furgoneta de transporte, dijo uno. Curtis Vale ingirió un microsuero escondido en su zapato. No lo detectamos hasta que fue demasiado tarde. Miles frunció el ceño, mientras su mente luchaba por procesar los rápidos acontecimientos. ¿Microsuero? ¿Fue un intento de suicidio? No, dijo Rusk bruscamente, con la voz teñida de algo más frío que la ira, algo más cercano a la desesperación. Peor, era desechable. Los puños de Miles se apretaron involuntariamente, apretándose contra la tela de la manta de Sion. ¿Desechable? La mirada de Rusk se endureció. Lo enviaron como prueba, una sonda. Alguien quería ver cómo respondía el sistema, confirmar la ubicación de su hijo, sus medidas de seguridad. Ahora que hemos respondido, lo saben. La habitación se sentía sofocante. Las paredes se cerraban a medida que la verdad se asentaba más. El corazón de Miles latía con fuerza, no solo por Sion, sino por la guerra invisible que acababa de escalar más allá de cualquier campo de batalla normal. Lo introdujeron en el sistema para ver qué ascendía, dijo Miles en voz baja, con voz firme pero cargada de determinación. Y ascendimos. El aire nocturno dentro del remoto refugio estaba denso en silencio, roto solo por el suave zumbido de los monitores de vigilancia y el leve susurro de la respiración de Sion junto a su padre. Miles yacía despierto, con la mirada fija en la tenue luz del panel de control al otro lado del búnker, con todos los músculos tensos bajo el peso de la vigilancia insomne. Afuera las colinas parecían presionarlos, frías y vacías, pero Miles sabía que no era así. El peligro los había seguido hasta allí, más cerca de lo que se atrevían a imaginar. De repente, en la señal de seguridad, un destello perturbó las pantallas llenas de estática. El breve destello fue suficiente para desviar la atención del director Calvin Rusk de su sala de mando, varios pisos más arriba. Frunció el ceño mientras tecleaba rápidamente en su consola, enviando un dron de reconocimiento a la noche. El frío ojo mecánico del dron barrió el perímetro. El zumbido de sus rotores apenas se oía a través de las gruesas paredes. Regresó sin rastro, sin movimiento, sin rastros de calor más allá de los guardias esperados. Aún así, la inquietud se apoderó de Rusk como una piedra en el estómago. De vuelta en el búnker, las luces del techo se atenuaron repentinamente, sumiendo el estrecho pasillo en una oscuridad casi total. La puerta metálica que sellaba la habitación de Miles y Sion hizo un clic silencioso, un sonido tenue pero escalofriante en el silencio. Miles abrió los ojos de golpe. Con el corazón latiéndole con fuerza, buscó instintivamente el bastón metálico que descansaba junto a la cama, una última línea de defensa para emergencias. Se levantó con cautela. Sus pies descalzos resonaron silenciosamente sobre el frío suelo de hormigón, mientras abría la puerta una rendija. Su mirada atravesaba la oscuridad como una cuchilla. Al final del pasillo se alzaba una figura, un hombre con un uniforme idéntico al del equipo de Rusk, pero la insignia en el pecho era diferente. Sin nombre, sin número de unidad, solo un cuadrado negro hueco que parecía absorber la tenue luz. La postura del hombre era desconcertantemente inmóvil, como congelada en el tiempo.
Sin decir palabra, giró la cabeza lentamente y comenzó a alejarse, sus pasos inquietantemente amortiguados contra el suelo de acero. Miles no dudó. Su instinto le gritaba que ese hombre era una amenaza, un intruso oculto a plena vista. Lo siguió en silencio, doblando la esquina justo a tiempo de ver cómo la figura se desvanecía. El pasillo estaba vacío. Ni sombras, ni susurros, nada más que el aire viciado y frío que lo oprimía. Un escalofrío recorrió la espalda de Miles. Quienquiera que fuese ese hombre, no estaba destinado a estar allí. A la mañana siguiente, el peso del terror de la noche se sentía en el aire. Sion, acurrucado bajo una gruesa manta, habló en voz baja, como si revelara un oscuro secreto. El hombre me miró en la oscuridad, susurró el niño, con el dedo meñique tembloroso apuntando hacia el respiradero sobre la litera. Sonrió. Pero no tenía ojos. Miles se quedó sin aliento. Miró fijamente a su hijo, cuyo rostro pálido reflejaba una mezcla de miedo y confusión que superaba su edad. Tragando saliva con dificultad, Miles se levantó y buscó a Rusk. La expresión del director se congeló al oír las palabras de Sion. La breve vacilación, casi imperceptible, tenía una gravedad que le provocó un escalofrío. Eso lo confirma, murmuró finalmente Rusk, con la voz baja y tensa. Han traspasado el nuevo perímetro. Tienen a alguien oculto entre nuestras filas. La revelación flotaba en la habitación estéril como una nube oscura. El mismo santuario al que habían huido estaba en peligro. El enemigo estaba más cerca que nunca, caminando entre ellos sin ser visto, una sombra en sus propias filas. Cada guardia, cada puerta segura, cada rostro de confianza era ahora un interrogante. Miles apretó los puños. La ira y el miedo se enroscaban en su interior como un resorte a punto de romperse. Adiós a lo de esconderse, gruñó, retrocediendo hacia Sion. Miró a su hijo, quien a pesar de su juventud soportaba el peso de guerras invisibles. Ya no nos esconderemos, dijo Miles con voz firme e inquebrantable. Sostuvo la mirada de Rusk directamente, con una férrea determinación ardiendo en sus ojos. Vamos a por ellos. La operación Espejo Cristal comenzó sin dudarlo. El equipo de asalto, reunido bajo el mando implacable del director Calvin Rusk, se movió con rapidez y precisión. Miles Raynor se encontraba entre ellos, con el corazón latiendo con fuerza pero el rostro firme, agarrando con fuerza el expediente que contenía los mensajes interceptados y el audio recuperado del reloj de pulsera de Curtis Vale. Las coordenadas del chat cifrado los llevaron a las profundidades de las ruinas del East Brimfield Skyport, un centro de transporte abandonado hacía mucho tiempo, abandonado a su suerte bajo enredaderas y cristales rotos. La noche estaba densa de humedad. La luz de la luna apenas se filtraba a través de las densas nubes, proyectando largas sombras que se retorcían alrededor de los muros derruidos como fantasmas de una era olvidada. Miles estaba tenso pero decidido. Su mente corría, repasando cada momento desde el incidente en el avión. El inexplicable ataque de Curtis, el descubrimiento de la autorización de nivel 9 de Sion, el desvío urgente del vuelo, todo lo conducía hasta allí, a este lugar olvidado. Voy contigo, dijo Miles en voz baja pero firme cuando Rusk dudó. Ya no se trata solo de la misión, se trata de mi hijo. Rusk lo observó atentamente, con un destello de preocupación en los ojos. No eres solo un padre, dijo lentamente. Eres un cebo, ya sabes que lo quieren. El equipo se movía al unísono, sus botas resonando contra los suelos de hormigón agrietados y las vigas de acero oxidadas. La otrora grandiosa terminal aérea era ahora un mausoleo de paredes cubiertas de musgo y cúpulas de cristal rotas, con puentes aéreos medio derrumbados colgando precariamente sobre sus cabezas. Un olor a humedad, tierra y óxido impregnaba el aire. La tensión era palpable. Cada paso que se adentraba en las sombras se sentía como caer en una trampa. En el corazón del complejo, el equipo descubrió un búnker fuertemente fortificado. Sus cerraduras biométricas brillaban tenuemente, indicando un uso reciente. Miles contuvo la respiración al burlar las medidas de seguridad y entrar en el centro de mando. Allí, pegada a una pared, había una exposición escalofriante, fotografías de Sion. Las imágenes abarcaban meses, fotogramas de las cámaras de vigilancia del aeropuerto, fotogramas robados del propio vuelo
e incluso una captura de pantalla granulada tomada 2 meses antes desde la ventana de su apartamento. Cada foto marcaba un momento en la vida de Zion, una cronología de vigilancia. La voz de Miles se convirtió en un susurro. Esto lleva más de 1 año en marcha. Recorrió las imágenes con la mirada, intentando comprender la magnitud de la conspiración. No reaccionaron al vuelo. Lo orquestaron. Antes de que nadie pudiera responder, un altavoz crepitante cobró vida, llenando la habitación con una voz distorsionada y mecánica que parecía arrastrarse por el aire viciado como un espectro. Mordió el anzuelo, señor Rainer. Ahora tenemos lo que necesitábamos. Inmediatamente, las luces parpadearon y luego se apagaron. El centro de mando quedó sumido en una oscuridad casi total, salvo por el tenue resplandor rojo de emergencia que bañaba la habitación con una luz ominosa. Cundió el pánico. El equipo buscó linternas a toda prisa, sacando armas y escudriñando las sombras en busca de amenazas. En medio del caos, una horrible verdad se asentó como el hielo. El patrón biométrico de Zion había sido copiado. La inmersión en el inodoro del avión, que durante mucho tiempo se asumió como un acto de cruel violencia, había sido algo mucho más calculado, mucho más siniestro. La voz de Miles tembló al reconstruirlo en voz alta. Lo escanearon, a través del agua. Su mirada recorrió a su alrededor, buscando algún atisbo de control en medio del tumulto. Escanearon a mi hijo como una máquina. Si ese momento te hizo hervir la sangre y te dolió el corazón, no te quedes callado. Suscríbete y hazte miembro, porque oponernos al abuso es nuestra forma de proteger a los inocentes. La sala de seguridad vibraba con murmullos bajos y el leve zumbido de las computadoras ejecutando diagnósticos. De repente, la atmósfera cambió cuando la voz de un ingeniero superior irrumpió con urgencia en la jerga técnica. Señor, hemos confirmado la apertura de múltiples puertas traseras no autorizadas en la red de defensa nacional. Todas están vinculadas a la firma biométrica de Zion. La mirada de Miles se fijó en el monitor, donde un flujo de código se desplazaba rápidamente. Su corazón latía con fuerza, aunque su rostro permanecía estoico. El peso de lo que esto significaba lo oprimía. Zion ya no era solo un niño, era una llave viviente para los sistemas de seguridad más sensibles del planeta. Si alguien explota esto, susurró un técnico, podrían provocar lanzamientos de misiles, desviar satélites de defensa o borrar identidades completas de las bases de datos gubernamentales. La sala se llenó de tensión. Miles apretó los puños, sintiendo la gravedad asentarse como una piedra en su pecho. A su alrededor, los ingenieros debatían estrategias de bloqueo de rastros cuánticos y protocolos de recodificación de emergencia para sellar las brechas. Pero nada de eso le parecía real. Solo podía ver a Zion, pequeño, frágil, acurrucado en un catre, completamente inconsciente de la tormenta que su propia existencia había desatado. De repente, la voz de un joven técnico rompió el ritmo, atrayendo la atención de todos. «Esperen, esto es extraño. Hay algo extra en los datos biométricos copiados», señaló la pantalla, ampliando una secuencia de código debajo de la firma de Zion. «Hay una huella digital secundaria incrustada aquí. Es su ADN, señor», dijo, volviéndose hacia Miles con los ojos muy abiertos. Miles dio un paso adelante con el corazón en un vuelco. Tenía la boca seca mientras miraba la pantalla, incapaz de comprender del todo lo que veía. El director Calvin Rusk tenía el rostro serio mientras procesaba la revelación. «No solo escanearon a Zion», dijo Rusk lentamente, en voz baja pero firme. «Te escanearon. Tu ADN está entrelazado con la autorización de Zion. Por eso los atacaron a ambos». Las palabras impactaron a Miles como un tren de carga. Con aquella crueldad calculada, Curtis Bale no había actuado por locura ni casualidad. Tenía órdenes de extraer tanto al padre como al hijo. Pero aislar al niño era más fácil. Ahora, con el escaneo biométrico completo, Miles ya no era un simple espectador. Se había convertido en una carga. La mirada de Rusk se endureció al girar bruscamente hacia la pesada puerta metálica. «Tenemos que detener esto», declaró con voz apremiante, dando un paso adelante para abrir la salida. Su mano presionó el panel de control, pero la puerta permaneció obstinadamente cerrada. «¿Qué pasa?», preguntó Miles, con la inquietud invadiendo su voz. La radio de Rusk crepitó violentamente en respuesta, estática, y luego solo un leve siseo. Sus ojos se dirigieron al receptor, apretando la mandíbula.
Nos han encerrado, dijo con voz tensa pero controlada. Las luces parpadearon violentamente, sumergiendo la estación subterránea en una siniestra neblina roja. El repentino zumbido que se había estado filtrando bajo la superficie se convirtió en un zumbido profundo y vibrante que llenó cada rincón de la cámara. Miles apretó con más fuerza a Zion, apretando el pequeño cuerpo del chico contra su pecho, mientras retrocedía con cautela hacia la pared más cercana. El frío hormigón le presionaba la espalda, aterrizándolo mientras su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. Sus ojos recorrieron la habitación, atentos a cualquier señal de movimiento. Al otro lado de la cámara, el director Calvin Rusk ya se movía con precisión experta. Tenía el rostro tenso, la mandíbula apretada mientras sacaba un arma secundaria de una funda oculta. «¡Mantengan sus posiciones!», gritó con fuerza, con una voz que cortaba la creciente tensión como una cuchilla. Los agentes que lo rodeaban se congelaron, con los músculos tensos y listos, sus ojos escudriñando los límites en sombras del espacio más allá del grueso cristal de seguridad. Entonces, de la oscuridad, emergieron tres figuras, avanzando con una sincronización inquietante. Sus uniformes eran anodinos, una mezcla de tonos grises y negros, pero las insignias fijadas en sus pechos eran inconfundibles. Cuadrados negros sin insignia ni nombre, un vacío que le provocó un escalofrío en la espalda a Miles. El rostro del líder estaba oculto por una máscara conectada a un modulador de voz. Sin embargo, cuando habló, sus palabras resonaron con claridad en la cámara, sin inflexión, pero con un tono firme. «Tu autorización expiró en el momento en que la entregaste». Miles tragó saliva con dificultad. Las palabras no eran solo una burla, eran una sentencia. Sin previo aviso, una oleada de energía recorrió la habitación, como una onda expansiva que estremeció el aire. Todos los dispositivos electrónicos, pantallas, escáneres biométricos, unidades de comunicación, se apagaron simultáneamente. Miles sintió un hormigueo recorrerle la piel. Su tarjeta de identificación, firmemente sujeta dentro de su chaqueta, se apagó. Su implante biométrico, el pequeño chip que llevaba bajo la muñeca, dejó de latir rítmicamente. Incluso el reloj que llevaba atado al brazo se quebró y se detuvo como congelado en el tiempo. Los tres intrusos avanzaron con una calma letal, moviéndose más rápido de lo que la vista podía seguir. Blandían dardos delgados, elegantes y brillantes bajo las luces de emergencia, cada aguja con un agente paralizante diseñado para una incapacitación rápida. Uno a uno, los agentes de la guardia de campo que habían montado guardia alrededor de Rusk fueron abatidos. Sus cuerpos se desplomaron silenciosamente en el suelo, inertes pero vivos. Rusk reaccionó al instante. Disparó su pistola 2 veces. Los fuertes estallidos resonaron en las paredes de la cámara. Uno de los intrusos cayó, agarrándose el hombro, pero los otros 2 se disolvieron en las sombras como humo. Antes de que nadie pudiera parpadear, reaparecieron detrás del enorme banco de servidores. Sus movimientos eran imposibles de rastrear. A Miles se le cortó la respiración al darse cuenta de que no eran agentes comunes. Había algo antinatural en su fluidez de movimientos, una precisión sobrenatural que insinuaba mejoras muy superiores a las capacidades humanas. Sus placas cuadradas negras parecían absorber la luz que se desvanecía, un símbolo no solo de rango, sino de algo más oscuro. «Vayan a la subsalida», ordenó Rusk con voz tensa pero autoritaria. Sin dudarlo, le ofreció una pesada bolsa de lona a Miles. La bolsa era voluminosa y difícil de manejar, pero Miles la atrapó instintivamente. Dentro, sintió el frío peso de un prototipo de unidad disruptora y una tarjeta de acceso marcada con la inscripción «Chalkbridge, Refugio X». «No hay tiempo para discutir», le instó Rusk, mirando fijamente a Miles. «Váyanse, ahora». Miles no dudó. Aferrándose a Zion con más fuerza, se lanzó hacia el estrecho pasillo que conducía a la subsalida. El sonido de disparos rápidos y órdenes gritadas estalló tras él, mezclándose con el lejano estruendo de la infraestructura, derrumbándose mientras la estación subterránea comenzaba a fracturarse bajo la tensión. Las luces parpadeaban erráticamente, proyectando sombras largas y retorcidas que danzaban amenazantes sobre las paredes desmoronadas. Cada paso resonaba amenazantemente mientras Miles corría por un laberinto de túneles que parecía cerrarse a su alrededor.
El acre olor a circuitos quemados se mezclaba con el aire húmedo y viciado del complejo subterráneo. Sion gimió suavemente contra el pecho de su padre, presintiendo el peligro, pero demasiado joven para comprender toda su gravedad. La mente de Miles se llenó de pensamientos y miedos, pero una idea latía con más fuerza que todas las demás. No buscaban la identidad de mi hijo. Buscaban a alguien que pudiera controlarla. El refugio Dietis de Chalkbridge no era un refugio cualquiera. Enclavado bajo una cúpula de investigación botánica en ruinas, abandonada hacía tiempo e invadida por hiedra silvestre y musgo rastrero, su entrada estaba oculta tras trampillas de acero oxidado que se mimetizaban a la perfección con el paisaje. El frío del aire matutino azotaba con fuerza el rostro de Miles Raynor mientras subía a trompicones la estrecha escalera que conducía al santuario subterráneo. Sion, envuelto en una manta térmica de emergencia, guardaba silencio, exhausto por la terrible experiencia, pero Miles aún sentía el frágil latido del corazón del niño contra su pecho. La pesada puerta de acero crujió al abrirse, revelando un interior tenuemente iluminado, bañado por el suave y zumbante resplandor de viejos tubos fluorescentes que luchaban por sobrevivir. De pie junto a una hilera de pantallas holográficas, se encontraba un hombre cuya presencia le tensó el pecho a Miles, el Dr. Kelvin Merrow. Los años habían marcado la preocupación y el cansancio en el rostro de Merrow, pero sus ojos aún brillaban con la aguda inteligencia que lo había convertido en pionero de la ingeniería genética. Levantó la vista con expresión seria, pero sin sorpresa. «Sabía que te enviarían aquí», dijo Merrow en voz baja, dando un paso al frente. Su voz cargaba con el peso de la inevitabilidad. Este siempre fue el punto final. Miles no dudó. No tenía tiempo para charlas triviales ni para desahogo. «¿Qué quieren de él?». Su voz se quebró con una mezcla de desesperación y determinación mientras apretaba a Sion con más fuerza. Merrow señaló una pared de interfaz cercana. Al instante, una representación tridimensional detallada del genoma de Sion cobró vida, sus hebras retorciéndose y entrelazándose en brillantes hilos azules y plateados. «Su clasificación es más que un simple marcador de autorización», explicó Merrow con tono serio y la vista fija en la pantalla. «Es una piedra angular, la piedra angular de la IA de defensa de próxima generación. Sin su frecuencia biométrica única, todo el sistema permanece inerte. Sion no solo es valioso, es el interruptor de encendido». Miles se tambaleó hacia atrás, sintiendo las implicaciones como un peso inmenso. «¿Construiste a mi hijo para que fuera una llave?». Merrow apretó la mandíbula y apartó la mirada brevemente, dirigiéndola a un rincón oscuro de la habitación, como si las paredes mismas cargaran con el peso de su culpa. «Nunca quisimos que se heredara», dijo en voz baja. «Fuiste expuesto a un puente neuronal experimental durante los primeros ensayos con Shepard. Tu ADN fue etiquetado como un efecto secundario, y cuando tuviste un hijo, la llave se transmitió». Miles empezó a comprender. El llanto incesante durante el vuelo, la fiebre que había subido desmesuradamente, la hipersensibilidad de Sion, no síntomas de enfermedad, sino señales de activación. El repentino aumento no era solo biológico, estaba profundamente grabado en la genética de Sion, provocado por la presión ambiental de la aeronave. La voz de Merrow se redujo a un susurro. La tensión se intensificó. Si logran conectar el código de Sion al sistema equivocado, podrían reescribir la infraestructura global de objetivos, satélites militares, guía de misiles, redes de comunicación seguras. Todo sería vulnerable a la reescritura, al control. A Miles se le cortó la respiración, su voz era apenas audible. «Y lo entregué al enemigo, con mis propias manos». La habitación se sumió en un silencio antinatural, roto solo por el leve zumbido de la maquinaria y el pitido constante de los monitores contando los segundos. Miles se arrodilló junto al pequeño Sion. Los ojos del niño se cerraron en una frágil danza entre el sueño y la conciencia. El Dr. Kelvin Merrow se encontraba de pie frente a una consola, recorriendo con los dedos la interfaz holográfica mientras iniciaba la secuencia de cifrado. Fuera de los muros reforzados del refugio se cernía una oscuridad opresiva, absorbiendo cada señal como un vacío voraz. La red de Fieldguard se había apagado por completo. Sin mensajes, sin refuerzos. El último ping del dron, un tenue rayo de esperanza, se había registrado a 8 kilómetros de su ubicación. Ahora era solo un fantasma en el sistema.
Estaban completamente solos. El rostro de Merrow estaba marcado por la tensión. Sus manos, habitualmente firmes, delataban un ligero temblor mientras tecleaba un escáner de retina, seguido de un antiguo código de autorización enterrado en lo más profundo del pasado de Miles y casi olvidado. El código era la clave, y con él, Merrow activó la operación crítica. Protocolo NOAA. Una voz silenciosa y mecánica del sistema confirmó la activación. Iniciando resecuenciación genética, eliminación de marcadores de clasificación incrustados, desvinculación total de la memoria. Las palabras se sintieron como una sentencia de muerte, flotando pesadamente en el aire viciado. Miles tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Miró a Sion, cuyo pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. El rostro del chico, enrojecido por la fiebre y el agotamiento, estaba medio oculto bajo una maraña de rizos oscuros. El corazón de Miles le dolía con una feroz protección que ardía más que cualquier amenaza que enfrentaran. ¿Estás seguro de que no hay otra opción?, preguntó en voz baja, con la voz tensa pero firme, los ojos fijos en la expresión impasible de Merrow. No la hay, respondió Merrow sin dudar, aunque su voz era más suave ahora, cargada de arrepentimiento. Si no cortamos el vínculo, Sion seguirá siendo un objetivo. Su propia sangre codifica datos clasificados. Borramos el vínculo, borramos el arma. Pero tiene un precio, un sacrificio no solo de información, sino también de memoria. Él olvidará. Perderás lo que te conecta. Miles apretó los puños. El peso de la decisión lo aplastaba. Ya no era una cuestión del éxito de la misión, era personal. Para proteger a su hijo tuvo que estar dispuesto a desaparecer de la mente de Sion como un fantasma, un extraño borrado por la necesidad. Antes de que pudiera responder, una alarma estridente rompió la tensa calma. Los sensores exteriores del refugio emitieron una advertencia. Merrow se giró rápidamente hacia la pantalla, entrecerrando los ojos al ver un dron sin identificación que flotaba inmóvil en el cielo gris. Su superficie negra brillaba tenuemente, observando con una quietud inquietante. «Nos encontraron», dijo Merrow con gravedad. «No hay más tiempo». El pánico se apoderó de la serenidad de Miles. Apretó con más fuerza la pequeña mano de Sion, sintiendo a cambio el débil apretón del niño. «Tenemos que ir más rápido», instó en voz baja pero urgente. Merrow asintió, volviendo su atención a la consola. Sus dedos danzaron sobre los controles, iniciando las últimas etapas del procedimiento. Una cálida luz dorada comenzó a escudriñar el delicado rostro de Sion, proyectando un tenue resplandor en la habitación en penumbra. El niño se movió, parpadeando lentamente como si percibiera el cambio, aunque incapaz de comprenderlo. Miles tragó saliva. «Lo siento, Sion», susurró con la voz quebrada, «pero no recordarás lo que intentaron llevarse, ni cuánto luché para detenerlos». El agarre de Sion se aflojó. Los dedos se aflojaron en la mano de su padre, mientras el sistema cobraba vida con un zumbido constante. El resplandor estéril los bañó a ambos, sellando la transformación irreversible. Los ojos de Miles ardían con lágrimas contenidas mientras veía al niño alejarse del hombre que siempre había conocido, su hijo, pero ahora algo diferente, un niño sin cargas pero aislado por lo que lo hacía único. La resecuenciación era su última línea de defensa, su acto final en una batalla librada no solo por la supervivencia, sino por la frágil esperanza de una vida normal. Así es como terminamos lo que empezaron. El procedimiento terminó con un zumbido silencioso, el suave pulso de la maquinaria desvaneciéndose en la quietud. Miles se arrodilló junto a Sion, observando cómo el pecho del niño subía y bajaba con regularidad, su frágil respiración constante y regular. El brillo del escáner desapareció, dejando solo la tenue luz de los tenues monitores del refugio reflejándose en la expresión seria de Merrow. Sion yacía inmóvil, con sus pequeñas manos dobladas a los costados, completamente ajeno a la batalla invisible que acababa de librarse sobre él. El niño ya no estaba atado a las cadenas invisibles que habían atado su identidad. Su huella genética había sido borrada. La compleja secuencia que una vez lo marcó como la piedra angular del proyecto Shepard, el encendido de defensas mucho más allá del destino de cualquier niño común, había sido borrada. Los dedos de Merrow se posaron brevemente sobre los controles de la terminal antes de cerrarla con un clic brusco. Sus ojos, hundidos y ensombrecidos por las noches de insomnio, se dirigieron a Miles.
Sabrán lo que hicimos, dijo en voz baja, mientras el peso de la confesión se asentaba en el aire entre ellos. Y estarán furiosos. Pero sin el código de Zion, sin esa secuencia única, no pueden activar nada. El sistema está muerto para ellos. Han perdido. Su voz era firme, pero no había triunfo en ella, solo la sobria aceptación de lo sacrificado. Fuera de las gruesas ventanas reforzadas, el persistente dron seguía flotando en silencio, inmóvil contra el cielo gris. Permaneció completamente inmóvil durante minutos, un centinela ominoso que se negaba a abandonar su vigilancia. Luego, sin previo aviso, ascendió suavemente, desapareciendo entre la densa capa de nubes como un fantasma que se retira en la niebla. Los labios de Merrow se apretaron en una fina línea. «Saben que la señal se ha ido», murmuró, «y ahora se retiran». Miles exhaló lentamente con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sintió un alivio inmenso, pero era frágil, precario. Miró la figura inmóvil de Zion y sintió un dolor tácito subirle por la garganta. El precio había sido más que simplemente borrar una firma genética. Fue el robo de algo mucho más íntimo. La mañana siguiente amaneció pálida y silenciosa. Los ojos de Zion se abrieron con un brillo que al principio parecía normal. Pero cuando el niño parpadeó y examinó la habitación desconocida, su mirada vaciló. Se incorporó lentamente, frotándose la cara con los puños, y miró a Miles con una inexpresividad casi escalofriante. «¿Señor?» «Component Placement», preguntó con voz suave e insegura. Miles se quedó paralizado. La palabra lo atravesó como una cuchilla. Su propio hijo, el niño que se había aferrado a él en cada pesadilla y peligro, ya no lo reconocía como papá. Tragó saliva con dificultad, conteniendo una oleada de emoción que no se atrevía a sentir del todo. «Soy yo, Sion. Soy papá», dijo con dulzura, extendiendo la mano. Pero Sion dudó, encogiéndose ligeramente como si la palabra no significara nada. Pasaron los días, cada uno más pesado que el anterior. Miles se movía con cuidado, paciente y persistente, tejiendo recuerdos en la mente fracturada del niño. Contó historias de sus aventuras juntos, volvió a contar los juegos divertidos que jugaban en las tardes lluviosas y le mostró a Zion fotografías y videos, sonrisas congeladas y risas capturadas antes de la tormenta. Cada momento era un pequeño faro, frágil y parpadeante, pero que encendía un lento regreso. A veces la mirada de Sion se suavizaba. El reconocimiento brillaba en fugaces destellos antes de volver a sumirse en la confusión. El niño empezó a llamarlo papá de vez en cuando, en susurros entrecortados, como si estuviera probando el nombre. Aún así, persistía una distancia, un vacío donde una vez existió su conexión. Una noche, mientras la luz que se desvanecía proyectaba largas sombras en la habitación, Sion levantó la vista del libro que estaba recorriendo con el dedo y dijo en voz baja: «Recuerdo haber nadado». Miles hizo una pausa, con el corazón encogido, observando el rostro serio del niño iluminado por el resplandor de la lámpara de mesa. «¿Quién te enseñó?», Srenia preguntó en voz baja. Zion frunció el ceño como si luchara por atravesar la niebla de sus recuerdos perdidos. «No lo sé», admitió con la voz teñida de tristeza. Miles sonrió suavemente, tragándose el nudo en la garganta. «Era un buen hombre», dijo con la voz cargada de emoción. «Un buen hombre que nunca se soltó». Falcon Skyways emitió un breve y discreto comunicado exactamente 2 semanas después del desgarrador vuelo. Un miembro de la tripulación sufrió un brote psicótico en pleno vuelo y posteriormente fue encontrado muerto durante el transporte. Eso fue todo, sin más detalles, sin disculpas, sin reconocimiento del caos y el terror que se desató a bordo. Los registros oficiales, los registros de vuelo y los manifiestos de pasajeros fueron rápidamente sellados y censurados, ocultos al público. La aerolínea, golpeada por el escándalo y la pérdida de sus contratos gubernamentales, se deslizó silenciosamente hacia la bancarrota, desapareciendo como si se la tragaran las mismas sombras. Miles Raynor se sentó solo en su modesto apartamento, con el aire viciado y cargado de silencio. El peso de lo sucedido se le aferraba como una segunda piel, pesado y sofocante. Los noticieros eludieron la noticia, ignorando cuidadosamente los detalles que conocía demasiado bien. Revisó distraídamente su teléfono, buscando cualquier señal de indignación pública o investigación. Nada.
El mundo había seguido adelante, o quizás, más precisamente, se había visto obligado a apartar la mirada. Sus pensamientos se dirigieron al director Calvin Rusk, el hombre que había sido su guía y protector durante las horas más oscuras de esta pesadilla. Pero ahora, Rusk se había ido. Oficialmente, había dejado de existir. Su nombre fue borrado del registro de la Guardia de Campo. Todos los archivos internos fueron borrados como si nunca hubiera formado parte de la operación. Los rumores se arremolinaban en rincones silenciosos y sombríos. Algunos decían que había sido capturado por enemigos desconocidos. Otros susurraban que había decidido desaparecer, llevándose consigo todo su conocimiento y sus secretos al vacío. Miles no tenía forma de saber cuál era la verdad, y esa incertidumbre lo carcomía implacablemente. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por las persianas y las motas de polvo danzaban perezosamente en el aire viciado, un sobre sencillo y sin marcar se deslizó bajo su puerta. No tenía remitente. Lo recogió con cautela, con dedos ligeramente temblorosos. Dentro, cuidadosamente doblada, había una sola foto Polaroid. La desdobló con deliberado cuidado, como si fuera a romperse con demasiada atención. La imagen mostraba a Miles y Zion sentados uno junto al otro en un desgastado banco del parque, tomada apenas unos días antes del desafortunado vuelo. El pequeño rostro de Zion se iluminó con una risa inocente. Sus ojos brillaban de inocente alegría. Miles parecía cansado pero feliz. El padre protector sonreía levemente. En el reverso de la foto, escrita con una letra apresurada y áspera, estaban las palabras: «No te recordará, pero le diste la oportunidad de vivir». Eso es más de lo que la mayoría de los padres reciben. Miles contuvo la respiración. Contempló el mensaje un largo instante, con el peso de esas palabras oprimiendo profundamente su pecho. Lenta y deliberadamente, acercó un encendedor al borde de la foto. La llama titiló, temblando al consumir el papel. Observó cómo la imagen se curvaba y ennegrecía hasta que solo quedaron cenizas. Cuantos menos lazos quedaran, mejor. No podía permitirse dejar rastros que los llevaran de vuelta, no cuando las sombras seguían moviéndose, observando, rastreando. Sin embargo, por mucho que quemara, borrara y ocultara, Miles sabía que el peligro no había terminado. En algún lugar, invisibles e implacables, fuerzas seguían curiosas y ávidas de respuestas. Pero sin el código genético único de Sion, la piedra angular de toda la operación, el rastro se había perdido. La guerra, la amenaza, la pesadilla que había amenazado con consumirlos a ambos, había terminado, al menos por ahora, antes de que pudiera estallar por completo. Muy por debajo de la superficie, en una fortaleza de hormigón y acero oculta en las profundidades del subsuelo, una fila de servidores se apagaba uno a uno. Sus luces, una vez brillantes, se atenuaron en la oscuridad. El zumbido de sus sistemas se apagó en silencio. Sin la frecuencia faltante, la firma biométrica que se había desvanecido para siempre, estas máquinas ya no podían funcionar. El control que buscaban, el arma que pretendían empuñar, se les escapó entre los dedos como humo. La voz de Miles era tranquila al pronunciar las palabras que parecían cargar con el peso de cada sacrificio, cada noche de insomnio y cada decisión desgarradora. Buscaron un arma, y en su lugar encontraron a un padre. Miles permanecía sentado en silencio bajo la tenue luz de la trastienda de la librería, mientras los últimos rayos de sol se filtraban tras los acantilados lejanos. El familiar olor a papel viejo y polvo se mezclaba con la brisa marina salada que se filtraba tenuemente por la ventana agrietada. Afuera, las olas rompían suavemente contra la orilla rocosa. Un ritmo relajante que desmentía la silenciosa tensión que latía bajo la superficie de la mente de Miles. Apenas notó el crujido del suelo de madera bajo los pequeños pasos que se acercaban. Noah, su hijo, entró corriendo con la energía incansable que lo había definido desde su nacimiento. Sus ojos, muy abiertos, brillaban al ofrecerle una cámara vieja y desgastada, con la correa de cuero desgastada pero aún resistente. ¿Puedo quedármela?, preguntó Noah, con la voz radiante de inocente entusiasmo. Giró la cámara en sus manos como un tesoro recién descubierto, ajeno al peso que ese objeto cargaba en el corazón de Miles. Miles forzó una sonrisa amable, con la voz tranquila pero teñida de una silenciosa distancia. «Claro, solo ten cuidado hacia dónde la apuntas.
Sus ojos se dirigieron brevemente hacia el horizonte más allá del cristal, el lugar donde a veces se cernían sombras en formas que nadie más podía ver. Más tarde esa noche, la casa quedó envuelta en el denso silencio del crepúsculo. Noah estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la acogedora sala de estar, con una suave lámpara dorada proyectando rayos de luz a su alrededor. Los dedos del niño jugueteaban con avidez con el dial oxidado de la cámara mientras se preparaba para capturar un momento, un trocito de su vida tranquila. «Mira, papá», dijo Noah, levantando la cámara para encuadrar a Miles, que estaba sentado, absorto en sus pensamientos junto a la ventana, contemplando el océano embravecido. El obturador hizo clic, cortando el silencio. Cuando revelaron la película al día siguiente, lo que salió no era nada común. La fotografía mostraba a Miles con claridad, su rostro marcado por líneas de cansada determinación, los ojos mirando más allá del marco como si buscara algo invisible. Pero justo detrás de él, tenue y fantasmal, había una segunda figura, un hombre de uniforme negro, cuya presencia era inconfundible incluso en la tenue luz borrosa. Un cuadrado hueco marcaba su pecho, un símbolo tan frío y vacío como los ojos que parecían observar desde la orilla. La postura del hombre era rígida, casi escultural, pero el peso de su mirada se sentía como una amenaza inminente. Miles sostenía la foto en sus manos. El papel temblaba ligeramente mientras la contemplaba. Una calma profunda y firme se apoderó de él, pero bajo ella se agitaba una tormenta de viejos miedos y peligros sin resolver. Lentamente dobló la foto. Los bordes se arrugaron bruscamente bajo la presión del pasado. Sin decir palabra, se acercó a la chimenea, donde un fuego ya ardía débilmente, y dejó caer la foto a las llamas. El papel se curvó y ennegreció, brillando débilmente antes de convertirse en cenizas. En el silencio que siguió, Zion, ahora Noah, durmió tranquilo en su pequeña cama, respirando lenta y apaciblemente. La inocencia que le habían arrebatado, pieza a pieza, ahora estaba protegida bajo un velo de normalidad. Pero Miles estaba sentado cerca de la puerta, con un rifle sobre el regazo, la mirada aguda y alerta a pesar del cansancio que le atormentaba los huesos. El hombre de la foto era un recordatorio de que las sombras no se habían retirado del todo. Puede que el código se hubiera borrado, el sistema se hubiera interrumpido, pero la curiosidad, el ansia por recuperar lo perdido, aún persistía. Los pensamientos de Miles estaban cargados con esta verdad mientras observaba al niño que ya no recordaba el peligro que una vez definió su vida. Se acercó al niño dormido. Su voz era apenas un susurro, pero con el peso de una promesa solemne. «Tú no recordarás el peligro, pero yo sí, y nunca dejaré que te vuelvan a tocar». La noche estaba tranquila, pero la mente de Ellie Jameson era todo lo contrario. Se sentó en el borde de la cama de Noah, observando al niño dormir irregularmente bajo la tenue luz de una pequeña lámpara. El silencio era denso, roto solo por las respiraciones superficiales de Noah y el crujido ocasional al moverse bajo las sábanas. Los ojos de Ellie estaban fijos en el niño, buscando señales de paz que parecían eludirlo. Noah ya no era el niño extraordinario marcado por códigos secretos y peligros ocultos, al menos en la superficie. Para el mundo, era solo un niño común y corriente que intentaba encajar, riendo con amigos, aprendiendo cosas nuevas. Sin embargo, bajo esa máscara común y corriente, se avecinaba una tormenta. Ellie la había notado deslizándose en los ojos de Noah, un destello de inquietud, una sombra de algo demasiado pesado para que un niño lo soportara. Varias noches atrás, Ellie había sorprendido a Noah saliendo sigilosamente de la cama, dirigiéndose al otro extremo de su habitación. Allí, en la oscuridad, el niño permanecía sentado durante horas, buscando algo invisible con las manos, el rostro tenso por la concentración y un extraño anhelo, como si algo más allá de este mundo lo llamara. El corazón de Ellie se encogía cada vez que lo veía. Quería proteger a Noah de todo, pero esto estaba fuera de su control. Esa noche en particular, justo cuando Ellie estaba a punto de apagar la luz e irse, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. La pantalla no mostraba remitente, solo un archivo etiquetado como audio encriptado. Vacilante, pero impulsado por la necesidad de comprender, Ellie pulsó el botón de reproducción. La voz que surgió fue escalofriante. Era familiar, pero alterada, más profunda y distorsionada,
con una cruel certeza que le provocó escalofríos. ¿Pensabas que habíamos perdido? Srenia susurró la voz, cada palabra destilando amenaza. Seguimos aquí. Y tu hijo es solo el principio. La mano de Eli se apretó alrededor del teléfono al terminar el mensaje. El silencio posterior fue casi ensordecedor. Su mente corría, recordando cada amenaza, cada sombra que había acechado desde el día en que Noah llegó a su vida. Este mensaje no era casualidad. Era una advertencia, una promesa de que la guerra estaba lejos de terminar. La determinación de Eli se endureció al instante. Cueste lo que cueste, mantendría a Noah a salvo. Cada secreto que los amenazara, cada peligro oculto que les arañara la vida, lo enfrentaría sin miramientos. Dejó el teléfono con cuidado y se levantó, con pasos firmes pero cargados por el peso de la responsabilidad. En la puerta de la habitación de Noah, Eli cogió el viejo rifle que se había convertido en su compañero inseparable, un centinela silencioso contra lo desconocido. Lo dejó con cuidado junto a la puerta, lo suficientemente cerca como para cogerlo en cualquier momento, pero no lo suficiente como para perturbar el sueño de su hijo. La habitación, antes llena de la dulce inocencia de la infancia, ahora se sentía cargada de una tensión silenciosa, una calma antes de la inevitable tormenta. Eli hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro sereno de Noah. Mil miedos y dudas se arremolinaban en su interior, pero un pensamiento se alzaba por encima de todos, firme e inquebrantable. «Venga quien venga», susurró Eli al silencio, en voz baja y firme. «Me enfrentaré a él». Apagó la lámpara, dejando la habitación envuelta en sombras y silencio. Afuera, el mundo seguía ajeno a la batalla que se libraba silenciosamente dentro de esas paredes. Eli se sumió en su propia vigilia inquieta, con todos los sentidos alerta, cada respiración mesurada. El futuro era incierto, los enemigos invisibles, pero su promesa era clara: protegería a su hijo a toda costa. Mientras Eli se acostaba, con el rifle aún cerca, sus pensamientos resonaban en la oscuridad. «Venga quien venga, me enfrentaré a él». La curiosidad de Noé crecía día a día, y en sus sueños un hombre extraño aparecía repetidamente. Ese hombre llevaba un vacío en sus ojos, una sombra hueca que siempre sonreía, pero su sonrisa tenía una extraña y fría punzada. Cada noche, cuando Noé dormía en su habitación, esta figura aparecía en sus sueños y le contaba historias donde el mundo cambiaba, donde la línea entre la verdad y la mentira se difuminaba. Una noche, mientras la luz de la luna entraba lentamente por la ventana, Noé se acercó a su padre Eli, con una profunda preocupación en el rostro. «Padre», dijo Noé en voz baja, «ese hombre me cuenta historias donde el mundo cambia». Su voz denotaba inquietud, pero también una extraña esperanza escondida en su interior. Eli lo miró a los ojos, viendo cómo su pequeña alma intentaba comprender algunas cosas. En ese momento, una extraña punzada se apoderó de su corazón. Se dio cuenta de que estos sueños no eran solo trucos de la mente, sino el código genético oculto de Noah despertando a su manera. Era su subconsciente aprendiendo algo, tal vez preparándolo. Eli sintió el peso de su deber como padre y decidió llevar a Noah a ese mundo secreto donde quizás podría comprender formas de protección y fragmentos de verdad. A la mañana siguiente, Eli comenzó los preparativos. Los dos se dirigieron a una vieja biblioteca, cuya puerta permanecía casi cerrada. Las paredes de la biblioteca estaban llenas de libros antiguos, cada página escondía una historia, un secreto o un suceso oculto. Un tenue rayo de sol parpadeaba en la oscuridad, cayendo sobre las páginas polvorientas de los libros. En un rincón de la biblioteca, donde la luz era más tenue, Eli encontró un viejo diario con unas palabras escritas en caligrafía: Proyecto Pastor. Eli hojeó las páginas cuidadosamente, estudiando cada palabra como si fuera un tesoro. El diario contenía información detallada sobre el proyecto que tanto había cambiado sus vidas. Cada página abría la puerta a un nuevo secreto, y en la última página había un mensaje que conmovió el corazón de Eli. El que nunca murió, nunca se doblegó. Eli miró a Noé, cuyo rostro ahora brillaba con renovado coraje y pasión. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El peligro acechaba a cada paso, pero enfrentarlo era necesario. Eli tomó la mano de su hijo y le dijo: «Prepárate, hijo.
Nuestra lucha comienza ahora. Pensó que nadie lo veía, pero la justicia fue rápida cuando lo atraparon con las manos en la masa. Si defiendes la fuerza, la dignidad y la protección, suscríbete y únete al canal. Juntos nos levantamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Aborda temas como el racismo, el abuso y la deshumanización de vidas inocentes. Esta narrativa busca concientizar, provocar la reflexión e inspirar acciones contra la crueldad y la discriminación.